Tu cuerpo entre mi cuerpo lentamente se combinan. No hay nada más Aquí perfecto estamos que de regreso en Bien por Casa, 10 de la mañana, 34 minutos. Y vamos a hablar acerca de una de esas malas costumbres que se inician, ¿no? Malos hábitos que se inician en la adolescencia. Hay muchos, y es propio del adolescente, cuando hemos sido adolescentes, copiar, imitar algunas conductas, tratar de parecer o ser otras personas que no lo son, que no somos necesariamente, tratar de encajar en algún grupo social, en algún grupo nuevo, y peor aún, tratar de parecer más grandes de lo que nos corresponde o de lo que somos. ¿No bueno, así se empieza de la manera más tonta, ¿verdad? Pero ya más también ingenua, ¿no? más ingenua, tonta, y lo que no se sabe también es que atrás de todo eso se puede estar desarrollando una tremenda adicción que es muy peligrosa, ¿no? Y bueno, como tú bien dices, muchos jovencitos empiezan en la adolescencia como una monada, ¿no? Como bueno, voy a imitar, voy a seguir al grupo, quiero encajar, o de repente curiosidad, quiero ver qué se siente, por qué a tanta gente le gusta, en fin, tantos motivos. Si ellos lo hacen, ¿por qué yo no? También eso, el ejemplo que dan los adultos, ¿no? O la otra que es más curiosa, cuando en la casa te dicen no hagas esto y te dicen, no lo hago, lo hago. También. Te dicen tanto que no, que, claro, que dices sí. La contra por la contra, nada más. Sí, sí. Muy bien. A tu estilo. Vamos a conversar de este tema con nuestra invitada Karen Sotomayor. Ella es psicóloga de vida. ¿Cómo estás, Karen? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Bienvenida. Chicos, buenos días, gracias por la invitación nuevamente. Y bueno, hoy día para tocar un tema tan importante como es el tabaco, ¿no? Que está considerado como una droga legal. Y esto muchas veces hace que la gente pierda de vista los riesgos asociados a su consumo. Y además, bueno, sabemos que es una de las principales causas de enfermedades tales como el cáncer. Como el cáncer en las vías respiratorias. A todo, ¿no? A todo, en la boca, lengua, todo, es peligrosísimo. Exactamente, ¿no? Y sobre todo cuando hablamos de los adolescentes. Ustedes mencionaban muchas cosas muy importantes relacionadas a cómo se inician, ¿no? Y esto tiene que ver un poco con el tema de la presión de grupo, tiene que ver con el buscar sentirse parte de, ¿no? La búsqueda de pertenencia a algún grupo, y muchas veces en esta etapa de la adolescencia están en ese proceso, y los chicos inician conductas que de repente justamente terminan metiéndolos en algún riesgo, ¿no? Ahora, esta temporada adolescente es muy delicada por N cantidad de motivos, pero es siempre bajo las mismas condiciones. O sea, vas a buscar ubicarte en un grupo social, siempre vas a tener alguna debilidad, siempre va a ser así. O es que puede haber un grupo de adolescentes, o puede haber uno que otro adolescente por ahí que dice, no, este chico desde siempre la tuvo clara. ¿No? Siempre va a haber eso, ¿no? De hecho, la adolescencia como tal es una etapa que, por el propio proceso de desarrollo en el que se encuentran los chicos, va a generar cierto grado de vulnerabilidad, ¿no? Porque están buscando identidad, están buscando pertenencia, los chicos quieren transgredir muchas veces las normas, creen que son invulnerables, ¿no? Son características propias de esta etapa. Sin embargo, el acompañamiento de los padres, una buena orientación, el manejar información, generar diálogo en casa, va a permitir que estos chicos, como tú dices, la tengan clara, ¿no? Y este tipo de espacios se tienen que generar desde mucho tiempo antes, ¿no? No cuando ya la etapa de la adolescencia está en pleno apogeo y los padres muchas veces incluso se asustan con este tipo de conductas, ¿no? Sino que hay que ir trabajando esto desde que ellos son mucho más pequeños, ¿no? Claro. Ahora, digamos, dentro del cigarrillo sabemos que existen un montón de sustancias tóxicas y obviamente potencialmente cancerígenas, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para que los chicos, digamos, sean conscientes de esto, ¿no? Que sean conscientes que no solamente al fumar están de repente experimentando algo nuevo o están uniéndose más a sus amigos, sino que también están incorporando a su cuerpo esta cantidad de sustancias? ¿Cómo se lo podemos decir sin que suene a, digamos, el discurso de padre de familia, ¿no? Sin que parezca represivo, ¿no? Exacto. Bueno, hay que empezar con los chicos y algo que se pierde de vista en el tema del cigarrillo es que se inicia por un tema conductual, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que muchas veces los chicos inician por imitar o inician, como decíamos hace un rato, por pertenecer a un grupo. Sin embargo, el propio consumo no es agradable para los chicos. Y probablemente todas las personas que hayan pasado por esto saben que el sabor no es agradable, el olor no es agradable.
y dejamos de lado, o digamos, pasa a un segundo plano todo el tema por una cuestión social muchas veces, ¿no? Entonces hay que trabajar como padres mucho el tema social, la autenticidad, ¿no? De cómo ellos se muestran frente a los amigos, la opción de decir que no y que los amigos respeten estas decisiones, ¿no? Eso nos sucede mucho en Habla Franco cuando recibimos consultas de chicos a los que les ofrecen sustancias, ¿no? Y a partir de esto, bueno, empiezan a tener ciertos comentarios de los compañeros si es que no acceden. Entonces trabajamos mucho el tema por decirlo así, de la amistad, de la confianza, del grupo de pares, y qué tanto respetan ellos mis decisiones, ¿no? Entonces hay que empoderar al adolescente a tomar decisiones y a que los que están a su alrededor las acepten tal cual, ¿no? Pero eso hay que trabajarlo desde casa. ¿Y es verdad que los adolescentes que fuman cigarrillos están a un paso de fumar marihuana? O sea, como que van conectados una cosa con la otra. Definitivamente los estudios nos dicen que los chicos que inician el consumo de alcohol o de tabaco tienen mayor predisposición a consumir drogas ilegales, ¿no? Y en este caso sabemos que en nuestro país la más consumida es la marihuana. Entonces sí, probablemente esto incremente la posibilidad de que estos chicos pasen del consumo de alcohol o tabaco al consumo de marihuana y tal vez más adelante de otro tipo de sustancias, ¿no? Pero no es una regla, digamos, que no es una regla, pero los predispone, ¿no? Claro. Incrementa la predisposición. Conozco gente que fuma marihuana y que no soporta el cigarro, por ejemplo. Sí, también suele suceder. O sea, es como, bueno, cada uno va encontrando su forma de intoxicarse, ¿no? Pero lo importante acá creo que era reconocer esto que veíamos al principio, ¿no? Cómo es que vamos acompañando este proceso sin parecer, o que sin que los chicos sientan que somos padres represores, ¿no? Porque eso va a empujar un poquito a la rebeldía siempre, porque mi papá no quiere, mi mamá no quiere, lo voy a hacer caleta por acá sin que se den cuenta. Entonces, ese tipo de trato es el que siento que hay que cuidar. Entonces, a veces me parece que podemos enfocarnos en las campañas a los chicos, a decir a los chicos no hagan, cuando son los padres los que deberían estar conduciendo esto. ¿Entiendes? O sea, siento que la figura es por el otro lado, no necesariamente apuntando a ellos. Exacto, o sea, todo lo que nosotros podamos empoderar en nuestros adolescentes empieza desde casa, definitivamente. O sea, la primera responsabilidad la tienen los padres, ¿no? Y lo que encontramos muchas veces en las consultas que recibimos es que piensan que la responsabilidad está en el colegio o está incluso en las mismas instituciones que manejan este tema, ¿no? Y por qué no hacen campañas y qué estamos haciendo nosotros como padres desde casa, ¿no? O sea, hablamos del consumo de drogas como una conducta de riesgo, pero existen X conductas de riesgos y como padres tenemos que empoderar a nuestros adolescentes frente a cualquiera de estas, ¿no? Ya sea el consumo de drogas, el consumo de alcohol, embarazo precoz, X conductas que podrían surgir, ¿no? Entonces, como padres tenemos que empoderarlos. Hay que validar emociones en el caso de ellos, ¿no? Sentimientos, porque muchas veces este tema de que no acepte, por ejemplo, consumir dentro del grupo en el que se encuentra podría significar para este chico una situación complicada en la escuela o en el barrio, ¿no? Y muchas veces los padres dicen, pero esto no es importante. Entonces no estamos validando lo que ese adolescente siente en ese momento, no estamos acompañando a esa emoción, ese sentimiento, y tampoco le estamos dando alternativas de cómo afrontar este tipo de situaciones. Entonces mayormente esto se tiene que trabajar desde casa, y ya en una segunda instancia probablemente estos chicos pues empiecen a buscar ayuda en otros ámbitos, ¿no? Sí, es que es bien delicado porque hace poco estaba manejando, estaba en mi carro, en la moto, no lo recuerdo, y veo a través del espejo el auto de atrás y veo a un señor con su cigarro manejando, y al costado un chiquillo, 15 años, ¿no? Fumando también. Entonces veía el humo que salía por el carro, me quedé pensando un ratito y dije, bueno, definitivamente yo no fumo, en mi casa no nadie fuma, entonces dije, mis hijos no tienen esa referencia, pero ¿qué pasa si mis hijos dicen, ya, yo no fumo, mis papás no lo hacen, está todo bien, pero mis amigos sí, su papá sí, el círculo donde yo paro sí? Entonces es como, hay un doble discurso con el que tendría que luchar, porque yo tengo a mis hijos y digo, mis hijos no lo hacen, pero sus amigos y su papá y la mamá del otro amigo sí. Y permiten que de repente que fumen adentro de la casa, ¿cómo hago? O que fumen delante de ellos. Que ahí sí yo como papá puedo decir, mira, ¿sabes qué? Con él no vas a andar y con ella tampoco, porque sus papás fuman y yo fumo y no quiero que tú fumes. Y ahí te empiezas a generar también distancia con ellos. Es delicado, ¿no? Sí, en realidad, como conversábamos el programa anterior, ¿no? Hay un tema de negociación ya con los adolescentes, pero siempre invitándolos a la reflexión y al pensamiento crítico, ¿no? Porque
probablemente se van a encontrar con estas situaciones ahora y también más adelante. O peores en algún momento. No, pero y también sabes cuál es el otro tema en cuestión, bueno, cuando son adolescentes, jóvenes y en general, de repente incluso un poquito más grandecitos, cuando la pareja fuma. Claro, porque de repente, digamos, por ejemplo, ya tú has criado a tus hijos bien, que no fumen, nadie fuma en tu casa, pero de pronto se enamoran de una chica que fuma. Que fuma, claro. Entonces, claro, y si no puedes con el enemigo, únete, ¿no? Eso como que dicen, ¿no? Entonces, al final terminan fumando de la manera más tonta por, de repente, pues, estar a tono con su pareja, ¿no? Claro, y también se da bastante, ¿no? Es común, en realidad, y como les decía, ¿no? Muchas veces el consumo de tabaco se inicia por una cuestión conductual, netamente conductual. Y el tema es que la nicotina es una de las sustancias más adictivas. Entonces el tema conductual pasa a ser ya un tema biológico de un momento a otro difícil de controlar. Es una de las cosas ahí, porque no le podemos decir, no salgas con esa chica. Exacto, ¿no? Lo que tenemos que hacer siempre es tener en cuenta la propia postura, la propia posición que se haya trabajado desde casa al inicio, ¿no? Entonces probablemente, y va a ser difícil a lo largo de los años evitar, si es que alguno de nuestros hijos decide consumir tabaco, va a ser difícil evitarlo, pero como padres tenemos la responsabilidad de dialogar con ellos sobre los riesgos que se asocian, ¿no? Y en el caso del tabaco hay investigaciones, hay información, hay campañas, o sea, hay tantas cosas que desde las que nos podemos valer para poder generar conciencia y sensibilizar. O sea, los adolescentes los tenemos que sensibilizar, ¿no? Y que el mensaje no sea, como hemos dicho anteriormente, catastrófico, ¿no? O sea, si bien es cierto, todas las drogas tienen consecuencias a largo plazo, a corto plazo, hay que ser bastante objetivos con la información que demos, ¿no? Porque de repente por ahí fumas un poco y te vas a morir. Claro. Y para ellos es algo que no está dentro de la realidad, lo que conseguimos es el efecto contrario, ¿no? Ahora, validar lo que decimos. Los últimos años ya las campañas los movimientos desde una posición legal han sido un poco más severos, ¿no? Por ejemplo, ya no venden, hasta donde sé, los cigarros por unidad. Antes se podía comprar 1 o 2 y ya ahora los venden en cajetilla, cosa que hace que el acceso sea un poquito más delicado sobre todo para los chiquillos, ¿no? Pero las tabacaleras bien vivas han hecho de las cajitas chiquitas. Entonces ahora han pasado los packs de 20, ahora son de 10, ¿no? E incluso regalan en algunos lugares los más pequeñitos. Después también han puesto imágenes un poco fuertes en las cajetillas, ¿no? Sobre el infarto cerebral, sobre el efecto que causa a las mujeres embarazadas, al feto también, y entonces siento que todo eso por lo menos combaten algo contra el consumo y la venta que está prohibida a menores de edad, ¿no? Exactamente, eso es algo que va de la mano, ¿no? Como gobierno, como instituciones públicas, tenemos que tomar acción. Responsabilidad de los responsables de negocios, ¿no? Exacto, ¿no? O sea, si bien es cierto esto pertenece al sector privado, tenemos que regular, porque el tema del consumo de alcohol, de tabaco, son cuestiones de salud pública finalmente, ¿no? O sea, sabemos que la adicción a uno de estos va a generar finalmente de repente un paciente en un hospital con un tratamiento por cáncer. Claro. Entonces definitivamente la venta tanto de alcohol como de tabaco finalmente se convierte en un tema de salud pública, ¿no? Entonces es importante la regulación que se tome. Mira, podemos hablar de los mitos, algunos mitos en los que los chicos, caen, ¿no? Sobre el consumo de... A ver, dice, mitos, por ejemplo, ¿puedo dejar de fumar cuando quiero? Esa es una respuesta bien escapista también, ¿no? Para salir del tema, pero no del cigarro, ¿no? Muchas veces lo dicen. Se aplica para todas las sustancias en realidad, ¿no? Yo lo dejo cuando quiero. Yo decido hasta cuándo. El otro mito también son los cigarrillos light o bajos en nicotina, ¿no? Entonces, y alquitrán. También, claro, ahí el tema de fondo es la tolerancia que genera nuestro organismo, ¿no? O sea, así sea en dosis pequeñas, siempre nuestro organismo va a necesitar ir incrementando las dosis para sentir el efecto que sentía antes. Entonces, vamos a empezar de repente con los light, pero finalmente el organismo va a necesitar mayores cantidades para poder sentir el efecto. Es la adicción, pues, la adicción, el cuerpo va a pedirte más, es como, sí, en realidad es bien simple. El tema del lo dejo cuando quiero me da risa, estaba acordándome de que ha sido una discusión permanente con mucha gente. Decía, oye, ¿hasta cuándo vas a fumar? Bueno, yo cuando quiero. Y claro, ya tienes 45 años, ¿cuándo vas a querer, no? Es delicado. Exacto. Es delicado, pero acompañado de ese mito, hay otro que es, me ayuda a relajar, ¿no? Otro es, no, es que cuando estoy muy nervioso, estoy muy tenso, ¿no?
para relajarme, me relaja o me ayuda para ir al baño también. Si bien hay efectos que son inmediatos al consumo, creo que es importante tener en cuenta las consecuencias que se dan a largo plazo, ¿no? Y cuando hablamos de no poder dejar, por ejemplo, el consumo de cualquier sustancia, incluido el tabaco, como les decía, es una de las más adictivas, ¿qué es lo que sucede? Que cuando dejan de consumir, el organismo responde, lo que nosotros llamamos el síndrome de abstinencia, ¿no? Entonces se empieza a generar un malestar, de repente ansiedad, de repente por el tema de volver a consumir, de repente en el caso del tabaco tenemos de repente que se incrementa la frecuencia cardíaca o de repente dolores de cabeza. No, pero también hay las chicas, por ejemplo, que dicen, ay, pero si no fumo no voy a entrar al baño, si no fumo me voy a estreñir. Sí. Así, exacto. Sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que una vez que las personas dejan el consumo de cualquier sustancia, el organismo responde, reacciona, porque obviamente le está faltando algo a lo que ya se adaptó anteriormente. ¿Y qué es lo que sucede? Que el síndrome de abstinencia hace que la persona vuelva a consumir nuevamente, ¿no? Para disminuir ese malestar que se genera al dejar de consumir. Dicen por ahí, un cigarro al día no hace daño. Puede ser que sí. Un cigarrito de la noche, antes de dormir. Y en realidad, como sabemos, ¿no? El tema de la tolerancia es el tema de fondo. O sea, empezamos con uno o empezamos con el light, empezamos con cantidades pequeñas y el organismo lo que va a hacer es que va a ir solicitando, va a ir pidiendo incrementar estas dosis. Entonces así se empieza en realidad, con un cigarrillo, con una pitada, con un vaso. Y el alcohol, ¿no?, invita también a que aumente esa dosis. Exacto, ¿no? Hay sustancias que se consumen en paralelo, como es alcohol con el tabaco, ¿no? Alcohol, cocaína, justamente por los efectos que se van generando a partir de la combinación. Lo otro que me llamaba la atención, ahora que hablamos de cigarrillos light, ahora, o sea, bueno, las tabacaleras, ¿no?, están, digamos, ideando cada vez, digamos, formas de consumo más llamativas y campañas más agresivas, ya que está normada la publicidad, ¿no? Y hoy por hoy no se puede hacer publicidad de cigarrillos por la televisión y por la radio, qué sé yo, cosa que ha sido todo un logro. Sin embargo, por ejemplo, yo, bueno, recién me enteré hace poco, pero hace mucho tiempo, que existen unos cigarrillos, por ejemplo, que tienen como una bombita de menta, ¿ya? Entonces, en el filtro. Entonces, ajustas la bombita de menta y te vuelve el cigarrillo mentolado, le da un sabor, pero el solo hecho, o sea, más allá del sabor, el solo hecho de ajustar, ¿no? Digamos, si tenemos entendido que es una persona ansiosa, ¿no?, que está fumando cigarrillos por un tema de ansiedad, el plus de tener esa bombita, ajustarla, ¿no?, es como que un doble placer, digamos, para una persona que necesita, digamos, deshacerse de esta ansiedad, ¿no? Exacto, ¿no? Estamos estimulando permanentemente el cerebro y las conexiones que se generan. Entonces, definitivamente, estas estrategias que utiliza la industria, bueno, lamentablemente terminan perjudicando muchas veces a las personas que consumen este tipo de sustancias, ¿no? Dicen que no hay ningún riesgo para el que no fuma, no importa si estás en la misma sala, en la misma reunión, pero si yo no fumo, que fumen los demás. No, pero estás respirando todo el saldo y las toxinas del otro fumador. Exacto, ahí estamos hablando del fumador pasivo, ¿no? Sí. Entonces se ha comprobado ya científicamente que tiene casi las mismas consecuencias que un fumador activo, porque respira justamente, la primera zona afectada son las vías respiratorias. Entonces estás inhalando el humo, igual hace la combustión, igual de alguna u otra manera aspiran todos estos componentes cancerígenos que contiene el humo del cigarrillo, el tabaco, ¿no? Y tiene lógica, ¿no? Porque, digamos, se impregna de tal forma, por ejemplo, en las fibras de la ropa, que son, claro, y que son fibras, digamos, bastante abiertas a comparación de, digamos, la pared celular el tejido orgánico de los pulmones, donde más bien se debe adherir y ahí se queda para siempre, ¿no? Exacto, ¿no? Y a los padres, o sea, el caso que tú comentabas, ¿no? Un adulto fumando al lado de un adolescente, de un joven, entonces definitivamente lo está afectando, tanto el fumador activo como el fumador pasivo van a tener consecuencias a largo plazo a partir de este consumo, ¿no? Hay otro de los comentarios mitos que también es el del cambio o el mejora el ánimo, ¿no? Te relaja, mejora el ánimo, te hace sentir un poquito más a tono. Y junto a eso está eso que leí alguna vez en algún lugar,
que lo intenté buscar y no lo encontré, que dicen que el hábito de fumar genera o activa ciertos conectores cerebrales a la hora de trabajar, crear, pensar, y que por eso muchos artistas, por ejemplo, o muchos pensadores o intelectuales fuman, porque supuestamente les genera esta facilidad de conexiones cerebrales o neuronales a la hora de trabajar cerebralmente, ¿no? ¿Será cierto eso? En realidad el consumo de drogas activa el circuito del placer en nuestro cerebro, ¿no? Y es por eso que muchas veces es tan difícil dejarlo. O sea, este circuito se adapta, se acostumbra a funcionar de una manera mucho más elevada de lo que normalmente funciona. Y por ejemplo, ¿no? Si hay un adolescente, un chico que disfrutaba de correr olas, de jugar fútbol, ¿no? Al iniciar un consumo de drogas, de alguna u otra manera altera el funcionamiento de este circuito del placer. Entonces es como que yo te hablara al oído y luego como que te gritara. Claro. Entonces se ve alterado como si lo gritara, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que empieza a perder el gusto por otras actividades que para él antes eran placenteras, porque definitivamente este circuito está alterado y está del nivel, digamos, promedio mucho más elevado, ¿no? Entonces regresar a eso es complicado. Otro mito que acabo de recordar, hay personas que fuman por frío. Debes haber escuchado. Sí, para el frío. Hace frío, entonces un cigarrito para el frío. O sea, eso no entiendo, cómo el cigarro te abriga, te abraza. Sí. No entiendo. Y en realidad tiene el efecto contrario. Lo que sucede con el cigarro más bien es que disminuye la presión arterial y esto hace que baje la temperatura corporal. O sea, tiene el efecto contrario, ¿no? Es un mito. Entonces, ¿por qué la gente dice hace frío, entonces un cigarrito? Para nada. Yo siento que todas estas cosas son las maneras más básicas para justificar lo que saben conscientemente que no está bien y que no te hace bien. Entonces voy a justificarlo de cualquier forma. Me ayuda a ir al baño, me relaja, lo dejo cuando quiero, es para el frío, es que con el cafecito queda bien después de comer, es que en el baño, para que el baño, ¿no? Y así un montón de situaciones son justificaciones evidentes para sentirte mejor por lo que te estás haciendo. Exacto, y pasa en el consumo de cualquier sustancia, ¿no? Sí, claro. Si hablamos con consumidores de marihuana, probablemente también tengan toda una lista de beneficios que esto trae. Igual en el caso del tabaco, ¿no? Me ayuda a ir al baño, me relaja, me calienta, etcétera, etcétera. Son justificaciones que la otra es mientras espero. Para hacer hora. Mientras espero. Claro, haces obra, estás en el paradero ahí esperando. Claro, ¿no? También está. ¿Ves? Mira, justo estoy viendo aquí a alguien que me ha hecho como si eso fuese hacer que la persona llegue más rápido, que el bus aparezca más rápido. ¿no? ¿Qué hace? Señales de humo. Claro, para que llegue. Exacto. Muy bien, Karen, bueno, muchas Karen, gracias. muchísimas gracias. Gracias a ustedes y bueno, como siempre invitar a la gente que los ve a comunicarse con el servicio Habla Franco. Ya saben que no solamente tocamos el tema de drogas ilegales, ¿no? Sino también el tema de drogas legales, porque sabemos que a largo plazo puede generar una adicción, y si en casa tienen alguna persona o simplemente quieren informarse, pueden llamarnos al 0800 44 400 de lunes a sábado de 9 a 9. Perfecto. Gracias. Muchas gracias. Gracias nuevamente. Nos vamos.